Bueno, hasta ahora vimos, en el caso de la combustión completa, con exceso de aire, con aire estequiométrico, la construcción de esta recta que nos representaba la totalidad de los casos de este tipo de combustión. Ahora vamos a ver cómo entra en juego el exceso de aire, cómo podemos llegar a determinar el exceso de aire a partir de este diagrama, por ejemplo, que son estas rectas de las que hablábamos hoy. Entonces, bueno, esta filmina en realidad un poco repite lo que hablábamos hoy, ¿no? La recta de Greve, la recta de los casos de combustión completa, tienen dos puntos característicos, uno que es para el porcentaje de dióxido de carbono igual a 0, que se corresponde con un porcentaje de oxígeno 0,21, que es el porcentaje del oxígeno en el aire. Y el otro punto característico sería cuando el porcentaje de oxígeno en los gases producto de la combustión es igual a 0, y en ese caso tendríamos el porcentaje de dióxido de carbono correspondiente al valor estequiométrico. Entonces, esta recta, repasando un poco, lo que nos dice que indica todos los posibles casos de combustión completa serían con exceso de aire. Ahora bien, dijimos que el exceso de aire representaba la cantidad de aire por encima del que requiere el análisis teórico, el estequiométrico. Entonces, una manera de definir el exceso de aire sería la relación entre la cantidad de oxígeno cuando estamos trabajando con exceso de oxígeno dividido la cantidad de oxígeno que nos indica la estequiometría o el análisis teórico. Esto nos da un cociente que sería igual a Z dividido N más M sobre 4. Recuerdan que Z era la cantidad de oxígeno que aparecía en los gases de la combustión cuando teníamos exceso de aire. ¿Recuerdan este Z? Y N más M sobre 4 sería la cantidad de aire, de oxígeno teórica o estequiométrica, con lo cual, si hacemos el cociente entre las dos, nos va a dar en qué porcentaje, con relación al aire teórico, estamos insuflando aire que está por encima del que indica la teoría. Porcentaje por sobre el estequiométrico. Por sobre el estequiométrico, claro. Sí, sí. Bien, entonces, si esta relación de exceso de aire, esta ecuación de exceso de aire, la reemplazamos en la ecuación que nos definía el número de moles totales, que sería esta, vamos a obtener esta ecuación que nos vincula el porcentaje de dióxido de carbono para cualquier combustión completa con el porcentaje de oxígeno que encontramos en los gases de la combustión también, con el exceso de aire. O sea, nos vincula las tres cosas. Quiere decir que si fijamos como parámetro el exceso de aire, podemos nuevamente ir al diagrama que habíamos visto anteriormente y vamos a ver un haz de rectas que tienen como parámetro, valga la redundancia, el valor del exceso de aire con el que estamos trabajando. Y este haz de rectas converge en un punto que vale 0 porcentaje de oxígeno y 1 porcentaje de dióxido de carbono. Este es un punto teórico, ¿no? Que en realidad lo que hace es representar esta ecuación en ese diagrama. Ahí es ese punto de 0% de oxígeno y 1 de qué? De dióxido de carbono. Claro, anhídrido carbónico. Fíjense que si ese punto, si omega vale 0,
En esta ecuación todo este término se hace 0, con lo cual alfa es igual a 1. Y ese va a ser el punto de convergencia de todas las rectas que tengan como parámetro el exceso de aire. Y que en definitiva, graficadas, nos dan esta familia de rectas. O sea, cada una de estas rectas tiene como parámetro el exceso de aire. Y se representan sobre este sistema cartesiano que tiene en abscisas el porcentaje de oxígeno y en ordenadas el porcentaje de dióxido de carbono. Quiere decir que en la intersección de estas rectas, de esta familia de rectas, con la recta de Grebe, vamos a tener los distintos valores de exceso de aire sobre esa recta. Quiere decir que si nosotros analizamos los gases de la combustión y tenemos un cierto porcentaje de oxígeno y un cierto porcentaje de dióxido de carbono, vamos a poder determinar directamente cuál es el exceso de aire con el que estamos trabajando. Esta es una información importante en un proceso de combustión. No, esto surge es matemática pura, ¿no? Surge de esta ecuación. Esas rectas no son más que la representación de esta ecuación tomando como parámetro el exceso de aire. O sea, fíjense que una vez que es definido el exceso de aire, lo que queda como variable es omega y alfa, o sea, la fracción molar de oxígeno y fracción molar de dióxido de carbono. Con lo cual, si le damos un valor omega, vamos a obtener qué valor de alfa se corresponde con ese exceso de aire. Y de omega lo fija el 21%. 21% es el caso de aire puro, pero los gases producto de la combustión vamos a tener mezcla de dióxido de carbono y oxígeno. ¿Puede que en algún caso el exceso de aire se denomine lambda? Sí, el lambda en realidad, sí, en realidad no es el exceso de aire, sino tiene más que ver con la riqueza de la mezcla, o con el tenor de oxígeno, sí, también. Los analizadores nos dan el exceso de aire como lambda. Está bien, puede ser. Estamos hablando de oxígeno del escape, por eso Está bien, sí, puede ser. Sí. Es otra manera de hablar de lo mismo. Entonces, como decíamos, esto representa una familia de rectas que tiene un polo de convergencia o un foco en alfa igual a 1, omega igual a 0. Para valores de exceso de aire entre 0 e infinito. ¿Cómo? De exceso de aire. Sí, porque en realidad lo que a nosotros nos va a interesar como campo operativo de la combustión, ahora vamos a seguir avanzando, pero lo que nos va a interesar es lo que caiga dentro de este triángulo. Esto lo vamos a ver ahora con el análisis que hace Oswald para digamos, cualquier tipo de combustión, completa, incompleta, con exceso de aire, sin exceso de aire. Ese va a ser el diagrama más general. Y ese diagrama va a caer dentro de este triángulo. Lo que pasa es que por una cuestión de escala, por ahora se representa así, pero después lo que vamos a hacer es ampliar esta zona. Y ahí vamos a tener todo el análisis de los posibles casos de combustión. ¿Cómo? Claro, esto sería 0,1 de exceso de aire, 0,2, 0,5, 1, 2%, 5, 10%. Una pregunta. Sí. Pongamos que el omega sea 0,1. Sí. Si yo levanto la vertical hasta la línea de Grebe, Sí. indica que yo estoy entre un 0,5 y un 1% de exceso de aire. ¿Está bien? Exactamente. Sí, eso es lo que indica. Estamos más próximos al 1% con esta cantidad de dióxido de carbono en los gases de la combustión.